fiel en lo poco. Porque Dios siempre empieza con, ahí va. Una de las cosas que Dios quiere cuando nos da poco, escuchen, es que seamos agradecidos. ¿Y sabe cuál es el problema del ser humano? Y no se diga de los creyentes, que siempre estamos viendo lo que otro tiene mejor que yo, y no aprendemos a agradecer lo que tengo. Cuando uno aprende a agradecer lo que tiene, escúcheme, está pasando la prueba del corazón. Porque Dios, antes de darte, te prueba con lo poco. Y el detalle es que nosotros siempre recibimos algo de Dios. No, pues es que, no, pues sí, Dios me bendijo, pero pues está bien, me gozo. Pero hubiera sido mejor si Dios me hubiera dado. Quiero decirte, hasta ahí llegaste, mi chato. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes es agradecer a Dios lo poco que yo pueda tener. Porque lo poco con agradecimiento se multiplica. Lo poco sin agradecimiento no crece. Por eso es importante que nosotros podamos comprender la importancia de ser fieles en lo poco. Y el Señor lo expresó de una manera impresionante. Lucas 16, 10 al 12. Póngale atención a la lectura bíblica, por favor, porque es sumamente interesante la palabra de Dios. Escuche lo que dice el Señor. El que es fiel en lo muy poco, también lo es. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más. Entonces, escuche, el ser agradecidos no consta de cuánta abundancia tenga. Es una actitud del corazón. No, va otra vez. El ser agradecidos no tiene nada que ver con la abundancia que yo pueda tener. Es una actitud del corazón. Por eso me impactaron las palabras de Cristo. El que es fiel en lo muy poco, y ahí va. También en lo más. Eso quiere decir que Dios piensa de esta manera. Si yo te doy $1, Dani, y tú eres agradecido, mañana te voy a dar 2. Y si una vez que te di 2, tú sigues agradecido, pasado mañana te voy a dar 3. Pero si yo te doy 1 y tú dices, ¿por qué tampoco, Señor? Yo merecía más. Dios te dice, no estás listo para darte, porque es una actitud del corazón. Entonces Dios trata con nuestras actitudes. Y me emocionó mucho cómo el Señor lo explica. El que es fiel en lo muy poco, no dice poco, dice otra vez, dice muy poco. Eso quiere decir que no hay excusa para no hacer la obra de Dios. Y el que en lo muy poco es injusto, también no, hermano, es que tengo muy poquito, por eso pues no, es que tengo muy poquito, por eso no. Y Dios te dice, es que si te doy más, vas a tener el mismo corazón garruña. Porque eso no es una cuestión de cuánto tengas, es una actitud del corazón. Por eso la avaricia es algo que a Dios le desagrada. Y nosotros tenemos que aprender que cuando Dios me da, y Dios siempre va a empezar con, pero poco agradecido crece. Poco no agradecido se estanca. Por eso la iglesia, todos los que estamos aquí, tenemos que entender cómo Dios piensa. Verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, órale, ¿quién nos confiará lo verdadero? Dios está hablando, escúcheme bien, de que Él desea tenernos confianza. No va otra vez porque se va a poner interesante.
Dios está hablando que nos quiere tener confianza. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es? ¡Wow! Eso está impresionante. Y si en lo ajeno, en lo que no es tuyo, pero te lo dieron a cuidar, te lo prestaron, te dijeron por un tiempo, no fuiste fiel, ¿cómo Dios te va a dar lo que tenía reservado para ti? Si lo ajeno no lo cuidaste, tampoco vas a cuidar lo que es. Entonces, Dios está hablando de que Él quiere tener confianza en nosotros. Dios le pone mucha atención a lo pequeño, porque de ahí es donde se produce lo grande. Siempre que Dios nos da algo, empieza con algo pequeño. ¿Para qué, pastor? Para que tú lo valores y lo agradezcas. Y cuando uno valora y agradece lo pequeñito, es cuando Dios empieza a bendecir nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos preparados, porque cuando tengamos más, el corazón agradecido va a seguir ahí. Por eso le voy a decir algo que casi yo no hablo, pero se lo voy a decir. Por ejemplo, la gente, no, pastor, es que mire, yo no ofrendo y no diezmo porque casi no tengo. Y Dios te dice, ese es el problema. Por eso no tienes, porque aún en lo poco no eres. Pero cuando tú eres fiel, tú dices, Señor, esto es lo tuyo, pero yo sé que el día de mañana Dios me va a bendecir la vida. Es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Miren lo que dice Segunda de Reyes 4:1-6, porque esta es una historia preciosa en la Biblia. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo, mujer? Tenía un grave problema. En aquel tiempo era válido que si alguien debía algo, podía tomar a sus hijos como esclavos para que pagaran la deuda. Eso era válido, no estaban haciendo algo que no estuviera establecido. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer, en eso? Declárame qué tienes en tu casa. Escuche, declárame qué tienes. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Tenía algo. Y a veces a lo pequeño no le damos valor. Lo que pasa es que lo pequeño iba a desatar su bendición. Va otra vez, lo pequeño iba a desatar su bendición. La mujer dijo, es que no tengo nada en casa. Cuando ella dijo no tengo nada en casa, está diciendo nada que tenga valor. Pero lo que no sabía era que Dios quería enseñarle, darle valor aún a lo poco que tiene. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a darle valor al sillón que cuando nos sentamos, ¡pum!, se nos clava uno. Dios quiere que le des valor a la sala Luis 15, que Luis la jala y 15 la cargan para poder sacarla. Dios quiere que aprendamos a tener gratitud por las cosas que tenemos. La mujer dijo, nada de valor tengo. No, sí tienes. Lo que pasa es que tú no le has dado el valor. Por eso déjeme decirle algo. Ojalá y nadie de aquí llegue a su casa. Ay, qué casa tan fea. Está mejor la casa de mi prima, de mi cuñada. Si usted no aprende a agradecer lo que tiene, nunca va a salir de eso. Porque si hay algo que Dios quiere, es que aprendamos ¿qué? A agradecer, a valorar lo poco que tenemos, porque lo poco con agradecimiento crece, y crece bien para la gloria del Señor. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. No. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte
Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus 2 hijos. Y ellos le traían las vasijas de aceite y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces le enseño algo. ¿De dónde salió el aceite que llenó las otras vasijas? ¿De dónde salió? No, ahí le va. ¿De dónde salió? No, déjeme explicarle. Salió de la vasija que no valoró. No, va otra vez porque les estoy enseñando algo profundo. Y usted, amén. Ahí va otra vez. ¿De dónde salió la vasija que llenó todas las otras? De la vasija que no valoró. De ahí salió toda su bendición. Señor, es que nada tengo. Tengo una vasija que no vale nada. Está toda fea. Cártamo capullo. Quizás si hubiera tenido un aceite de oliva virgen, sí, te hubiera dicho que vale algo, pero tengo Sarita. No vale. Pero Dios dijo: es que no menosprecies lo que yo te doy. Porque de esa vasija que nadie quiso, salió su bendición. Y quizás usted y yo no hemos entendido que de lo que menospreciamos va a salir nuestra bendición. Es más, la Biblia dice: de lo vil escogió Dios. Así es que Dios esta noche nos lleva a que nosotros tengamos el corazón para darle valor a todo lo que Él nos ha dado. Mire lo que dice Primera de las Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar. Se lo explico bien rápido. Las riquezas y la gloria, ¿de dónde proceden? Las riquezas y la gloria, ¿de dónde proceden? Ahí va, solo que Dios quiso depositarla en cosas. Porque si todo procede de Él, no importa la vasija. Entonces Dios nos está diciendo: todo lo que yo te he dado tiene el potencial de crecer. No, yo quiero que entiendan eso. Todo lo que yo te he dado tiene el potencial de crecer. Solo agradécelo. Y cuando tú aprendes a agradecer, las cosas van a poder crecer. ¿Por qué? Porque agradecer es una actitud del corazón. Y eso quiere decir que cuando yo tenga mucho, mi corazón va a seguirle agradeciendo a Dios, reconociendo que todo lo bueno viene de Él. Por eso lo primero que Dios quiere tratar es con nuestro corazón, con las cosas que Él nos ha dado. Primera de Reyes 17:10-12, otra historia bíblica interesante. Escuche. Entonces él se levantó, hablando de Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mujer oyó eso, y yendo ella para traérsela, él la volvió. Ahí va. Creo que ella no tenía problema con darle un vaso con agua. No tenía problema. A lo mejor tenía 1 litro, 2 litros guardados, no había problema. Pero escucha. Y cuando ella iba, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Ella no había entendido que el pequeño puñado de harina y el poquito aceite era lo que Dios había destinado para que no murieran.
Va otra vez. Ella no había entendido que Dios había destinado que el puñito de harina para hacer 4 tortillas de harina, el poquito aceite, eso poco estaba destinado para librarlos de la muerte. Escuchen, Dios es tan sabio que nos prueba en lo poco. Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Lo poco en nuestras manos se destroza. Por eso Dios le estaba enseñando una lección a esta mujer. El profeta le pide agua y la mujer dijo: agua no, pues si te doy, ten, ahí está. Pero no, hazme una torta cocida. Pero Señor, si solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite para hacerla, porque la idea era comer y después morir, porque ya no hay dinero para comprar, ni hay que comprar. O sea, el asunto no es dinero, el asunto es que no hay que comprar. Entonces, solamente estábamos pensando en eso poco, guardarlo con celo, Señor, no compartirlo con nadie, no dárselo a nadie, y era morir, Señor. Y ahí va. El asunto es que casi siempre Dios espera que te quedes con poco para pedírtelo. ¿Y para qué Dios me pide lo poco? ¿Por qué Dios no pide cuando tengo abundancia? ¿Por qué Dios me pide cuando tengo poco? Porque Él prueba a ver dónde está tu confianza. Él prueba a ver dónde está fundamentada nuestra confianza. Dios llegó con esta mujer a través del profeta Elías. 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí. Alguien podría decir: pastor, el profeta Elías era un hombre sin corazón, era un hombre sin sentimientos. No, el profeta Elías sabía que tenía que pedir lo poco para que esa mujer no muriera de hambre. Le voy a decir algo: a veces nosotros fallamos en entregar lo poco. Ahí es donde fallamos. Y no me malentienda, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo poco. A veces nosotros fallamos en entregarle a Dios eso que Él nos está pidiendo, porque Él quiere bendecirnos en gran manera. El problema es que Dios está tratando con nuestro corazón, porque el no entregar lo poco es una falta de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque digo, esto es lo único, Señor, no lo puedo soltar. Y Dios te dice: suéltalo, yo te voy a bendecir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz. Eso quiere decir que eso pequeño, esa porción de harina y eso pequeño le iba a durar hasta que el cielo proveyera para todos. O sea, escúcheme, eso quiere decir que la mujer, al entregar lo pequeño, el cielo se iba a hacer cargo de ella. No, les estoy diciendo algo profundo y usted: amén, pastor. Es que escuche lo que le estoy diciendo. Al entregarle ella lo pequeño, el cielo se iba a encargar de ella. ¿Por qué, pastor? Porque no había ni dinero para comprar, ni había cosas que comprar. Si tú haces eso, le dijo Elías, Dios ha provisto que siempre del cielo esa botija de aceite se va a llenar. Y ese pedazo, ese puñado de harina nunca se va a acabar, porque el cielo te va a surtir la despensa. Oh. Pero qué difícil es cuando Dios nos confronta. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a confrontar con aquello que nos da seguridad.
aquello que nos da seguridad, Dios siempre lo va a poner al filo del peligro. ¿Para qué? Para que tú y yo entendamos que nuestra vida ahora depende de Él. Que yo decidí confiar en Él y Él me orilla a que yo confíe plenamente en Él. Entonces, esta mujer estaba siendo confrontada y estaba siendo confortada, de tal manera que Elías le dice: no tengas temor, el cielo ya proveyó para tu vida, pero es que yo no lo veo. Es que tú no vas a ver que el cielo proveyó hasta que no sueltes, porque el cielo no da donde hay algo. Para que el cielo te dé, tienes que soltar. No, otra vez. Mientras tú estés aferrado a lo... Porque dígame si no, todos nos aferramos a lo poco. Porque soltarlo nos genera inseguridad, desconfianza, genera muchas cosas. Pero Dios te dice: suéltalo. ¿Para qué? Para que lo grande de Dios venga. Soltar lo pequeño es dar un paso al vacío, pero con Dios abajo, con los brazos abiertos. Y a veces esas cosas nos causan temor a nuestra vida. La mujer, la verdad, es digna de estar en este relato bíblico. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo y comió él. Ahora, déjenme decirle, porque de repente Dios hace cosas. Yo siempre he dicho que Dios es raro. Los últimos serán primeros, que no es raro. El que se humilla, pues que no es raro. Digo, va en contra de nuestra naturaleza humana. Dios es raro. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías y comió él. Primero comió porque el corazón de ella estaba siendo confrontado. El corazón de ella estaba sacudiéndose. ¿Por qué? Porque miren, los que somos papás no me van a dejar mentir. ¿Qué te duele más, tú o tus hijos? Imagínense viendo cómo el profeta estaba comiendo esa última torta, porque la harina se acabó cuando él la hizo, ¿o no? La harina se acabó cuando él la hizo. Ella lo hizo, ¿sí o no? El aceite se acabó cuando ella preparó esa torta, ¿sí o no? Se acabó. Y luego el profeta, saboreándose la torta cocida delante de su hijo que se estaba muriendo. Eso no es fácil. Por eso igual Dios le pidió a Abraham, su hijo: ¿quieres ser padre de multitudes? Dame lo poco. Si tú me das lo poco, te voy a dar mucho. Tú no puedes ser padre de multitudes si no me das tu único. Para yo hacerte padre de multitudes, tienes que darme, porque lo poco en las manos de Dios se multiplica. La mujer estaba siendo confrontada. Hace su harina, se acaba, le vacía todo el aceite, porque le gustaba que cuando mordiera la torta el aceite le escurriera aquí. Se acabó el aceite. Y quizás la mujer entró en una desesperación, pero fue la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre confronta nuestro corazón. La palabra de Dios siempre nos lleva al límite. ¿Para qué? Para que te sueltes y confíes en Él. La palabra de Dios siempre va a hacer eso en nuestra vida. Nos va a confrontar de tal manera que o caminamos o caminamos. Ella se fue, se hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa, muchos, y la harina de la tinaja no escaseó. Wow. Cada vez que la mujer iba a cocinar, vaciaba la vasija, vaciaba todo, se acababa. Cuando tocaba la hora, porque almorzaba, comía, cenaba y merendaba, como muchos de ustedes. Y cuando la mujer iba al almuerzo, ¡pum!, la harina estaba ahí, la botija de aceite estaba,
se lo acababa. A la hora de comida la mujer iba y tenía su porción de harina y llegaba la hora de la cena. La porción de harina estaba y la botija de aceite estaba, porque todos los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Por eso, Dios siempre nos pedirá lo poco en nuestra vida, porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Y qué no dice la Biblia? Mozo fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni hijo de su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Si la Biblia lo dice. Elías se lo dijo a la viuda, pero Dios me lo dijo a mí. Así es que es bueno aprender a soltar nuestra vida. Mire lo que dice Job, capítulo 8, verso 7. Aunque tu principio haya sido, porque a Dios le encantan los principios pequeños. ¿A Dios le encantan qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a Dios le encantan los principios pequeños? Porque cuando tu postrer estado sea grande, tú digas, yo no lo pude lograr. Yo solo no pude haberlo hecho. Él metió su mano y me bendijo la vida. Por eso, si hoy usted tiene un pequeño negocio, ay, pastor, pues ¿qué es este pequeño negocio? Pues ay, lo hago porque pues, ay, pastor, pues su negocio no va a crecer. Pero si su pequeño negocio usted lo agradece, lo bendice, Dios le va a bendecir. Hermanas, díganme cimiento. A las plantas, si les haces cariños, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué a Dios no le agradeces lo que tienes? Para que también lo que tienes. A veces estamos tan metidos en ver lo que otros tienen que nos olvidamos de agradecer lo que Dios nos ha dado. Juan, capítulo 6, verso 5 en adelante. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía. ¿Captaron el mensaje? ¿Captaron el mensaje de lo que ahí dice? Escúchame, Dani. El que Jesús predicara y se tardara mucho y estuvieran lejos de la ciudad, ¿fue una casualidad? ¿Fue una casualidad? No. No fue una casualidad. El que estuviera un joven que trajera pan y peces, ¿fue una casualidad? Dios tenía todo preparado. Así es que lo que vives no es una casualidad. Escuche. Felipe le respondió, porque la idea era, verso número 6, pero esto decía para probarles, porque él sabía, cuando Él te entrega lo poco, Él sabe lo que va a hacer. Solo está esperando tu reacción. No va otra vez, porque eso mereció un mejor amén. Cuando Él te da lo poco, Él sabe lo que va a hacer, pero está esperando tu reacción. Él sabía ya lo que iba a hacer. 7. Felipe le respondió, Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, no bastaría para darle, según los cálculos, se cree que aproximadamente entre todas las personas eran 20,000 personas. Ese es el cálculo que los estadistas dicen de esa parábola o de ese evento. Escuche, no bastaría para que cada uno de ellos tomase un pan.
Y luego si se come 3 como el hermano Juanito, pues menos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene y 2. Escuche lo que sigue. Más. Diga conmigo, menosprecio. No. Dígalo, que le salga de lo profundo de su ronco pecho. El problema es que nosotros hemos despreciado siempre lo poco, no sabiendo que lo poco a veces Dios lo pone para multiplicarlo. ¿Qué es esto, Señor? Para 20,000 personas, ni siquiera una migaja por persona. Pero Dios dijo: todo está fríamente calculado. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que sea poco? Tú ponlo en las manos de Dios y vas a ver resultados. Entonces Jesús dijo, escuche, Jesús no le puso atención al comentario de Andrés, porque si le hubiera puesto atención al comentario de Andrés no hubiera sucedido un milagro. Por eso nadie que le diga: ¿para qué agradeces? Si mira, hay cosas mejores que las que tienes. Usted no oiga esas voces y usted agradezca lo poco que tenga, porque en lo poco que tenga se va a glorificar el Señor para bendecirle. Sí, porque siempre va a haber gente que le va a menospreciar lo que uno tiene. Pero lo que uno tiene, Dios me lo ha dado. Y como Dios me lo dio, merece gratitud. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar la gente. ¿Hacer qué? Recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Pero ¿cuántos saben que las mujeres son más montoneras? Sí. Y Jesús, ¿qué hizo? Diga conmigo: tomó lo poco. No, pero dígalo como que lo cree. Tomó lo poco. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Si usted es de esos que ni siquiera ora y agradece la comida, un día le va a escasear. Porque todos debemos de aprender a agradecer a Dios por el plato de comida que está enfrente de nosotros, aunque esté en un restaurante. No, pastor, que nadie me vea. La gente te tiene que ver que eres una persona agradecida. ¿Alguien comprendió eso? Jesús ve esos 5 panes, 2 peces, ¿y qué hace? Da gracias. Alguien puede decir: ¿y qué le diría? Yo siempre he tenido esa curiosidad. ¿Qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo? No, cuando llegue allá lo busco, porque yo sí sé quién va a ser Cristo. El que tenga marcadas sus manos, su costado, Él es. Yo lo voy a ver, ¿qué le dijiste? ¿Qué oraste? No sé qué oraría, la verdad, no me atrevo ni siquiera a pensar lo que oraría. Pero fue tan impactante lo que oró, que la Biblia dice: y habiendo dado gracias. Y después de dar gracias, ¿qué hizo? No sé, mi imaginación puede pensar que los peces y los panecillos estaban en una... De hecho, deberían de estar, porque dice después que recogieron 12 cestas llenas. Otro evangelio lo dice, pero estaban en una... Y como el mago que saca el conejo del sombrero, el Señor le empezó a dar sus panes y sus peces. Y aquellos ya se van a acabar. Y panes y peces. Y panes y peces. Y panes. La Biblia dice que todos comieron hasta como si estuvieran en el buffet de los cabazos, hasta llenar. Y luego la Biblia recalca y dice: y sobraron 12 cestas llenas. Y el evangelio termina diciendo: ¿sabe quién se llevó las 12 cestas?
el joven que trajo los panes y los peces, tú me diste poco, yo te voy a regresar mucho de lo que tú me has dado. A veces nos falta creerle a Dios. ¿Sí o no? Digo, dile al que está a tu lado, la neta, hermano. A veces nos hace falta creerle a Dios. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los dos. No había límite. Y cuando se hubieron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda. Ojalá y usted no sea de los que tiran comida. Al cabo Dios me da en abundancia. Te lo va a quitar porque desperdicias las cosas. Y si no, sal y bendice a alguien que no tiene que comer. Pero la comida no la tires. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. A veces Dios no ha multiplicado lo nuestro porque lo tenemos. No, Señor, es lo único que tengo. No, Señor, es que no puedo despejarme de esto, es mi seguridad. Y Dios te dice: es que quiero bendecirte, es que quiero ayudarte, es que quiero prosperarte. El asunto de soltar lo poco es aprender a confiar en Dios. Miren lo que dice Romanos 4:17. Como está escrito: te he puesto por... ¿de qué? Pero Abraham solamente tenía un hijo. Pero Dios no ve lo poco. Dios ve más allá. Por eso le dijo a Abraham: yo te he puesto por padre de muchas delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero que me entregues lo poco para ayudarte. Gedeón, con 300 hombres, derrotó a sus enemigos. ¿Con cuántos? Y la historia dice que sus enemigos eran 136,000 soldados, bien armados. ¿Qué son 136,000 contra 300? Nada. Pero Dios le agrada lo pequeño, porque cuando Él lo multiplique, no habrá lugar que la gloria solo es para Él. Porque cuando Dios pone lo pequeño, escúchenme, lo único que Él busca es que Él sea glorificado. Que cuando las puertas se abran porque tú aprendiste a soltar lo pequeño, tú puedas decir: fue Dios el que lo hizo. Por eso qué importante, Gedeón con sus 300 hombres derrotó a sus enemigos. Lo poco en las manos de Dios crece, se multiplica, se expande y se ensancha. Porque ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Ahora, déjeme enseñarle algo, por favor. Una vez que entendimos que Dios bendice lo poco, déjeme enseñarle algo: administralo bien. ¿Va otra vez? Administre bien lo poco. No, va otra vez porque como que ya ahí les pegó. Administra bien lo poco. Porque si tú aprendes a administrar lo poco, Dios te va a dar lo mucho. Porque las bendiciones de Dios no son para derrocharlas, son para cuidarlas. No, va otra vez. Las bendiciones de Dios no son para derrocharlas, son para cuidarlas. Y que esas bendiciones nos bendigan toda la vida. Por eso hay que aprender. Mateo 25:21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo,
Sobre poco fuiste fiel. Entra. Hay que aprender a ser fieles en lo poco. Hay que saber administrar lo poco. ¿Cuánto puede vivir alguien hoy en la actualidad? 80 años. Dele un poquito más, 90. Es lo poco comparado contra la eternidad. Si aprendemos a administrar lo poco, lo mucho va a llegar a nuestra vida. Por eso su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel. Bien, excelente, me agrada que en lo poco aprendas a ser un buen administrador y fiel. Porque si hay algo que trae lo poco, se llama que dejamos de ser fieles en las cosas que hacemos. Si usted lleva mucho lonche, comparte. Bueno, para los que tienen la bendición de llevar. Y si lleva poco, me acuerdo yo, el pastor que yo tenía hace muchos años, yo era muy cercano a él. Y de repente, cuando él traía mucha hambre, él nos decía, nos ponía el lonche aquí y nos decía: ¿gustas dejarme el hambre? ¿Gustas dejarme el hambre? O sea que si yo le agarraba uno, lo iba a dejar. Yo, no, pues ¿quién va a querer dejar con hambre a alguien? Pero lo que no nos damos cuenta es que Dios dice: te felicito por ser fiel en lo poco. Te felicito por aprender a soltar lo poco. Te felicito por soltar lo que te da poca seguridad. Te felicito por aprender a desprenderte cuando desprenderte para ti es un error. Te felicito a hacerlo. Y el Señor le decía: bien, buen siervo fiel. Por eso nosotros debemos de aprender a administrar lo poco. Arregla las fugas en la economía. Arréglelas. No tenga fugas en la economía, porque lo poco se le va en cosas que no. Aprenda. Es más, yo siempre les he dicho a los jóvenes de este lugar: aprendan a interesarse por su vejez. Ahorita que tú dices: la vejez, pastor, falta mucho. No, va a llegar. Aprende a arreglar las fugas de tu economía, porque lo poco, cuidado, nos bendice mucho. Cuando le oigas un ruido a tu carro, llévalo al mecánico. No lo lleves hasta que se descompuso, porque te va a salir más caro. No, pastor, todavía aguanta, pastor, todavía aguanta. Te va a salir más caro y vas a perder. No, pastor, yo tengo mi carro, pero no tengo seguro. El día que choques, lo vas a perder todo. Aprende a arreglar. Primero los Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un fiel administrador es aquel que cuida lo poco y lo mucho. Tenemos que ser fieles administradores de las riquezas de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Ofrenda para Dios desde lo poco. Aprende a soltarte y a decirle a Dios: creo y confío en ti. Lucas 21, del 1 al 4, porque quiero terminar. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda
muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. ¿Confiaba en Dios? ¿Confiaba en Dios? Ella sabía que el cielo le iba a proveer. Sí, ella sabía que el cielo le iba a proveer su vida. Por eso es tan importante aprender a entregar lo poco. Y quiero terminar con esto. Profetiza en lo poco. ¿Qué dije? Miqueas 5:2. Porque tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tú, Belén Efrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, pero de ti, de eso pequeño, saldrá alguien muy grande. Tenemos que aprender a profetizar sobre lo termino, pásenle por favor, ya se la saben. Ezequiel 37, 1 al 4, para poder terminar. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran. A veces Dios nos da lecciones de formas tan difíciles. Ahí le va. Porque cuando Dios hace eso, lo único que quiere probar es nuestra fe, nuestra confianza y dependencia del Señor. Verso 3. Se me movió allá, por favor, si le pueden arreglar. Algo le pasó, gracias. Y me dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Mas dijo entonces: profetiza sobre eso. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Lo pequeño, lo que parece que no tiene vida, lo que parece que está perdido, el Señor le dijo al profeta: profetiza, haz lo correcto y profetiza. Y di: aunque mi primer estado fue pequeño, mi postrer estado será grande. Y voy a hacer lo que Dios pide. Voy a entregarlo pequeño para que en las manos de Dios sea multiplicado. Número 2, voy a aprender a agradecer lo poco. Voy a aprender a agradecer lo poco, porque en lo poco está lo bendecido por Dios. Cuando usted y yo aprendamos, yo siempre que llego a mi casa, me bajo en el carro y lo primero que veo es: Señor, gracias por mi casa. Señor, gracias por mi carro. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias por mi cama, que parece un camello, pero gracias por mi cama, Señor. Gracias por la cómoda que le abro el cajón y pum, se cae. Pero Señor, gracias, porque tengo esto que me bendice la vida. Quizás no tengo lo que otros tienen, pero sé agradecer lo que yo tengo. Porque yo le digo al Señor: Señor, estoy contento con lo que me has dado. Yo me siento bendecido con lo que tengo. No añoro lo que otros tengan. Sé disfrutar lo que tengo. Y yo sé que cuando Dios me bendiga, voy a seguir disfrutando todo lo que Dios me dé. Porque si quiero que se multiplique, tengo que aprender a agradecer a Dios con todo el corazón, todo lo que Él me da. Termino, porque el profeta Santiago, el apóstol Santiago dijo:
toda buena dádiva, todo don perfecto es de lo alto. Compraste un carrito que no es del año. Otros, para eso mejor no hubieras comprado nada. Pero tú agradécelo, porque tú reconoces que eso vino de arriba, y que cuando tú agradeces lo de arriba, dentro de muy poco tiempo Dios va a hacer algo en tu vida y te va a bendecir la vida. Aprende a agradecer lo poco que tenemos. Nos ponemos de pie, por favor.